Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida a don Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí, don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. El Universal publicó hoy su más reciente encuesta de preferencia electoral rumbo a las elecciones del 2018 y arroja estos números que ve usted en pantalla. Confirma sus mediciones anteriores de una ventaja del candidato de Morena, PT y el PES, Andrés Manuel López Obrador, en primer lugar con 32%. Parece que ese se mantiene, no hay movimiento. En segundo lugar, Ricardo Anaya con 26%. En tercero, José Antonio Meade con 16%. Cuarto, Margarita Zavala con 4% y Jaime Rodríguez el Bronco con 2% como independientes, los últimos dos. Estos son con candidatos y hay por fuerzas políticas también que no tenemos ahí listos en pantalla, pero que en esencia pues confirman estos resultados. Me parece que en fuerzas políticas el PAN sale adelante. Pero ¿qué nos dicen estos números, Pablo? ¿Ratifica una tendencia de preferencia a nivel nacional? No sé, yo creo que empieza la temporada de descalificación de las encuestas y de los encuestadores. Es decir, todo aquel que va abajo va a decir esa encuesta está mal porque tal y tal motivo. Y los que van arriba a decir, estas encuestas al fin lo están haciendo bien. Viene una temporada difícil para encuestadores, para candidatos, y lo que marca ahí esta encuesta de la Universal, no tengo por qué descalificarla, marca un clarísimo segundo lugar y un ascenso de Ricardo Anaya. No me llama la atención, confirma lo que tantas veces hemos conversado en esta mesa aquí al cierre. López Obrador no pasa del 32% luego de llevar 18 años en campaña presidencial. 32%. Anaya puede subir aún más, Meade también puede subir, pueden moverse aún los dados con la entrada de los independientes, pero no hay un ganador. Esta elección, contra lo que muchos quisieran pensar, no está decidida. Enrique. Efectivamente, creo que la encuesta hay que recordar, es una observación puntual. Y algo que vamos a ver a lo largo de toda la campaña son altibajos, porque tenemos, quizás a diferencia del pasado, electorados más volubles, es decir, el voto duro se ha hecho más pequeño, el voto movible, que se inclina hacia un lado o hacia otro, ha crecido. Entonces, subrayaría dos o tres cosas, suponiendo que la encuesta esté bien hecha y que sea esta observación puntual. Uno, efectivamente, López Obrador no sube más, está en esos niveles, pero como están los números, le alcanzaría para ganar cómodamente, si se mantuviera ahí, si se mantuviera la alineación. Dos, es la primera encuesta donde hay una diferencia sustancial, más que estadística, entre el segundo y tercer lugar. En casi todas las observaciones previas de diferentes casas encuestadoras hay una distancia más cercana del segundo y el tercer lugar, y en algunos casos inclusive aparecía Meade en segundo, otros en tercero, pero con distancias más cortas. Tercera observación, es la única donde Margarita tiene un nivel tan bajo. Los niveles más bajos que habíamos visto en intenciones de voto hacia Margarita Zavala en las últimas encuestas eran de 8 o 9%. Aquí aparentemente se vino a menos de la mitad. Y el Bronco prácticamente desaparece. 2%. Está en 2%, a pesar de que pues hoy sabemos que ya llegó a los 17 estados y que ya superó con creces el nivel de firmas que requiere. Entonces, son datos a tomar en cuenta y a esperar próximas observaciones, porque esto se va a ir moviendo y a veces de manera sorprendente. Tú lo apuntabas, se apunta, me parece, se observa un ligero crecimiento de quien ocupa el segundo lugar, que es Ricardo Anaya, y me parece, o no, estoy equivocado, hay un descenso de quien ocupa el tercero, que es el candidato del PRI, José Antonio Meade. Sí,
Sí, si nos atenemos a la A encuesta, esta. evidentemente sí. Y el crecimiento de Anaya me parece notable en comparación con el estancamiento de López Obrador y el declive de la candidatura del PRI Verde Panal. Tiene 26% Ricardo y 16 y José 32 López Obrador, es decir, está a 6 puntos de López Obrador y eso puede provocar dos cosas, o entusiasmar al electorado anti-López Obrador, que hay un voto anti-López Obrador, a irse con Anaya en lugar de hacerlo con Mid, y también puede provocar que el voto del PRI vaya hacia López Obrador al ver que es una disputa parejera. Es decir, nada está escrito. Tratar de descifrar el comportamiento del electorado es lo más parecido a la adivinanza, pero hay elementos objetivos para decir aquí no ha ganado nadie. Es interesante, uno de los cuadros que aparecen publicados es el porcentaje de la gente que ya tiene plenamente decidido su voto y aquel que todavía lo está dudoso. pensando, aunque tenga una preferencia actualmente. El 54% lo sigue pensando. Es decir, Fíjate, ya más tiene de la una mitad, preferencia, más de la mitad de los votantes sigue pensándolo y solo el 43% dice que ya tiene plenamente seguro el sentido de su voto. Si lo vemos por candidato, aún en el caso de López Obrador, que uno pensaría que es el que tiene un electorado más fiel, apenas el 48% de los que hoy dicen votar por él, dicen estar plenamente seguros de que van a votar por él. Si vemos el porcentaje, pues esto implicaría que andaría en 17, 18 puntos de voto plenamente seguro. Lo demás está por puede conseguirse. moverse. Hay otro, en el caso de Anaya, 24% está convencido, 28% está dudoso. En el caso de Mid, 16% está convencido, 16% está dudoso, de los que se inclinan por él. Entonces, insisto, es un ambiente electoral donde muy probablemente, dependiendo de la evolución de las campañas, veamos todavía fluctuaciones en estas cifras. Estamos al final de las precampañas, estamos prácticamente pues, en la última semana, me parece, terminan el 11 de febrero. Estamos todavía, quedan unos 10 días ahí, 11, para el cierre de las precampañas. Luego vendrá este periodo intercampañas para iniciar finalmente las campañas definitivas. Vamos a ver cómo cierran esta primera etapa. Perdón Sí. la interrupción, Leonardo, ¿qué es lo más ridículo del mundo? Tocaste un tema que promueve a hilaridad y a decir Por eso qué pensaban Sí. cuando hacían esta ley, Dices, ¿verdad? Sí. viene un interregno entre precampaña y campaña. ¿Y qué van a hacer? Sí. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿para qué? Estas precampañas son campañas, están haciendo propuestas, están buscando el voto, la confianza de la ciudadanía y luego le van a decir, enfríense de aquí hasta el último día de marzo. Escóndanse. ¿Qué es eso? Es una simulación, es una estafa y me parece que saca de balance aún más al electorado. Sí, qué ley electoral esta, verdaderamente. ¿No han escuchado estos spots radiofónicos que rematan para cumplir con la ley? Todos. Claro, que dicen, todos, exacto, mensaje dirigido a los simpatizantes y seguidores de tal movimiento. Es decir, usted, si lo escuchó, pues tápese los oídos porque no era para usted, era para los simpatizantes y seguidores de tal organización. Si lo escuchó, pues ya qué. Pues ya que. Pero no era para que usted lo oyera. Exacto, Si exacto. ya lo oyó, pues qué remedio, ¿no? Sí, Realmente es absurdo. Recuerden que la razón de esta configuración de las campañas es económica. Es decir, las críticas a las campañas largas y costosas fueron lo que motivaron a presuntamente diseñar campañas de 90 días, campañas cortas, y por lo tanto precampaña solamente cuando era necesario. Y luego venía un tiempo de reflexión y organización. La verdad es que es un fracaso absoluto este ¿Saben diseño. que me encantaría? Yo no lo tengo en mente, a lo mejor ustedes tienen mejor memoria y registro que yo seguramente, pero me encantaría hacer una revisión de aquellos legisladores, por lo menos de los coordinadores parlamentarios o de los líderes, que votaron esta aberración, ¿no? Que por ahí deben de andar todavía, buscando el voto en algún lugar local o en alguna cosa. Pero hoy tendríamos que exhibirlos y decirle, ¿se acuerda usted de este? Este es el que votó esta barrabasada que hoy tenemos aquí, terrible. Esta lectura rápido antes de irnos al corte por la batalla por el segundo lugar.
para que ese segundo sitio sea el gran contendiente contra el puntero, según estos números y según estas cifras. Hoy la distancia que vemos entre el segundo y el tercero es enorme, ¿no? Según estos números, es de 10 puntos. Sí. ¿Es remontable eso, piensas tú? Sí puede ser remontable, es sumamente difícil, es remontable con estrategia clara y con una comunicación social adecuada. Me parece que en las dos está fallando el candidato José Antonio Meade y su partido. Es decir, creo que no van bien y este espacio que la ley les regaló, que les cayó del cielo, podrían aprovecharlo para hacer ajustes y meterse a la pelea. Nada es irremontable, pero como en las peleas de box, pues depende que haga el contrario. Claro. Es decir, si López Obrador juega en la campaña como los italianos en aquellos tiempos. El catenaccio. El catenaccio y conserva la pelota y capaz que mantiene la ventaja. Pero si, como es su costumbre, empieza a arriesgar, a lo mejor le quitan la pelota y le hacen un par de goles. Y en el caso del segundo y tercer lugar que preguntabas, Leo, creo que vamos a ver todavía mucha historia. Y quiero hacer una pequeña observación de lo que decía Enrique. Creo que a Meade le conviene cambiar y ser como es. Creo que a López Obrador no le conviene cambiar y seguir siendo como no es. Interesante reflexión, Pablo. Bien. Hacemos una pausa, tenemos más. Esto ya lo adelantaba Enrique. El Bronco aparentemente tiene ya las firmas para el registro de la boleta, vamos a ver. Y Andrés Manuel presentó hoy sus candidatos a las fiscalías. Vamos a analizar los perfiles. Mensajes, volvemos. Nuestros periodistas en la Silla Roja conversan con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Le hace mucho sentido a los tres países y debería de haber alguna versión modificada del Tratado de Libre Comercio. La Silla Roja. Retransmisión hoy, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Según informó el INE, hoy Jaime Rodríguez el Bronco, gobernador con licencia de Nuevo León, ha reunido ya no solamente la cantidad de firmas, esto ya lo habíamos visto en semanas recientes, sino aparentemente la dispersión geográfica del 1% del padrón en 17 estados de la República, según cifras del INE. Vea usted esto que le presentamos en pantalla, esos son los números registrados por el Instituto Nacional Electoral, Jaime Rodríguez el Bronco, Margarita Zavala, Armando Ríos Peter. Ya estos tres, la verdad es que ya pues con creces superada la meta de las 866,000 firmas. Ahora sigue estando pendiente, y yo no sé, porque el INE no ha informado, el avance de la investigación de la autenticidad de estas firmas. Y si todas son verídicas, y si todas son credenciales reales, no repetidas, etcétera. ¿Alguien sabe algo de esto? En una versión preliminar de la revisión están del otro lado en las firmas, tanto el Bronco como Margarita, a punto Margarita y a punto Ríos Peter. Armando. Ahora, si hay fraude con algunas credenciales de elector duplicados o que hicieron trampa, tiene que castigarse a esas credenciales de elector. Tú no puedes castigar al universo de electores que firmó de buena fe. A favor de uno. Y que, por supuesto, es como si encuentras a un priista comprando un voto, si encuentras a un cura llamando a votar por el PAN, si encuentras a un perredista regalando despensas o morenista, lo que tú quieras, no vas a anularle la elección completa a esos partidos, castigas el hecho concreto. Claro. Es lo que debería proceder en este caso. Ahora, ¿se sanciona al candidato o no? Yo creo que sí.
Es Porque decir, eso lo hicieron sus ayudantes. Hicieron trampa, sí. Pues sí, lo que pasa es que Se le anula esa firma. los candidatos ahora van a decir que ellos no sabían, que son los promotores que están por ahí Bueno, consiguiendo el voto. Son sus promotores. Pues sí, alguien los tiene que supervisar, ¿no? Ahora, hay dos fases de este proceso. Esto que refieres, que es la validación de que la fotografía que se Corresponde. registró, que se entregó al INE, es de una credencial real. Es decir, no son balines las credenciales que han entregado los precandidatos y que aparentemente perfilan 3. Pero hay 2 procesos adicionales que todavía tienen que seguirse. Un ciudadano puede haberle dado su firma a dos prospectos. Lo cual lo anula, ¿no? No lo anula, sino solamente se hace válida la primera. Es decir, la segunda La que se firma registró en ya no tiempo cuenta. correcto. Ya no cuenta porque ya había expresado su preferencia En por favor uno. de otro, ok. Y solamente tiene margen para firmar por uno. Y queda otra parte que es relevante. Digo, esto va a depurar el volumen total. Y queda otra parte que es relevante, que ya no tiene que ver con las firmas, sino con la fiscalización. Hubo reglas muy claras para obtener las firmas. Si no se cumplieron esas reglas por parte de los aspirantes independientes, eventualmente se les va a cancelar la aspiración. Y ahí la sospecha se apunta principalmente al exgobernador de Nuevo León, que desde el principio tenía inconsistencias muy notorias en sus informes, donde pues había muchos gastos que no tenían un correlato del lado de los ingresos. Vamos a ver, al INE todavía le quedan varias semanas, el plazo termina hasta mediados del mes de febrero, el plazo para obtener el número total, y después de que se termine, el INE procederá con los otros mecanismos para determinar si van los 3 o si alguno de ellos se queda, ya no por el número, sino por no cumplir con los requisitos. El registro. Los últimos datos de hoy del INE apuntaban a que Margarita estaba ya en 12 entidades, le faltan 5 para llegar a las 17. Sí. Aunque el número de registros totales ya fue superado, faltará este proceso de validación. Y por ahí anda también Armando Ríos Peter. Armando Ríos Peter tenía 15 estados de 17. Te digo, yo creo que los 3 van a estar en la boleta. Es muy difícil que echen para abajo un candidato independiente luego de haber aprobado estos 2 requisitos fundamentales. Puede haber sanciones si rebasaron el tope de gasto, si no concuerdan sus ingresos con sus egresos. Sí puede haber sanciones, pero va a ser muy difícil y un balde de agua fría a las candidaturas independientes si la echan para abajo completa en lugar de sancionar lo que se hizo mal. Estos promotores que andan por ahí recabando firmas, y seguramente ustedes se los han encontrado en la calle, en centros comerciales o en muchos lugares, yo he visto para diferentes candidatos, ¿están pagados? ¿Los candidatos les pagan un sueldo por hacer ese trabajo? Entiendo que sí. Lo que no sé es si eso es lícito. Hay límites, o sea, sí se puede contratar a quien haga esta función siempre y cuando se reporte y siempre y cuando no se rebase el límite fijado, el límite de gastos fijado por el INE. En muchos casos el señalamiento de los aspirantes es que son trabajadores voluntarios que son parte de los equipos de promoción de las candidaturas. Entonces, es el tipo de cosas que habrá que ver con lupa al final de la campaña. Ahora, si el Bronco empleó a los trabajadores del gobierno de Nuevo León para mandarlos a recorrer firmas por el país con las talegas llenas de billete, eso no puede pasar. Tiene que haber una sanción muy grave. Es decir, si es que así ocurrió. Habrá que comprobarlo, claro. Si se comprueba, bueno, sí tendrán que sentar un precedente que, óigame, no, así no se puede. Bueno, cualquier gobernador despechado que no lo lleva a su partido como candidato presidencial, pues va a buscar o que le hagan guiños del otro lado, vete tú para hacer un ariete en contra del candidato fuerte, pues va a utilizar los recursos de su estado para jugar ese papel y regresan a gobernar. Entonces sí creo que, de ser el caso, como hay indicios y lo dejaba entrever Enrique, pues sí tendría que haber una sanción ejemplar para el señor Rodríguez Calderón. Con todo y el balde de agua fría que decía Pablo. Sí. Sí creo que es un desencanto el tema de que algunos independientes sean sancionados por no entrar al registro, por no entrar a la boleta.
pero si violaron estos preceptos, merecen no ir a ningún lado, ¿no? Tú lo decías aquí hace un par de semanas, estos candidatos independientes surgieron como una expresión de hartazgo y de crítica a los partidos. Y ahora vemos que hacen las mismas trampas que hacen los partidos, ¿no es cierto? Es lo que se dice, al menos. Yo quiero ver. Que es se decir, compruebe, claro. Han completado, yo he visto a precandidatos y a una precandidata, pero como hacen fila en un lugar público para, aquí está mi credencial, aquí está mi credencial. Es de un valor cívico enorme, enorme, impresionante. Creo que refresca la democracia cuando el ciudadano se acerca al precandidato a decir, yo quiero participar. Apoyo, claro. Me parece extraordinario. Claro, si pasa esto en Nuevo León, como dicen que está sucediendo, ahí sí estamos en otro terreno. Pues sí. Ojalá y el INE, y esto es muy importante, pues la autoridad electoral, no se retrase mucho tiempo en esto, porque lo único que produce es una enorme incertidumbre y el desencanto de muchos electores. Y que no sean prepotentes, que no hagan con los independientes lo que no se atreven a hacer con los partidos. Claro. Aunque tiene sus tiempos, todavía está el 18 sí. a nivel presidencial, se pueden seguir recabando firmas, 18 de febrero, y seguramente serán algunas semanas después que validará las candidaturas correspondientes. Entonces, esto va para marzo, ¿eh? No, Sí, yo no también es para calculaba el corto plazo. finales de febrero, principios de marzo. Vamos a ver mensajes, regresamos enseguida con los candidatos a fiscales de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Andrés Manuel sigue su curso en la presentación de propuestas, sí ideas. Presentó su equipo de gobierno, su presunto equipo de gobierno en caso de que resultara vencedor en los comicios. Pero hoy presentó, vea usted, a sus candidatos para las fiscalías, para estos cargos esenciales, fundamentales, que están pendientes en el sistema. ¿A quién postularía Andrés Manuel para estas fiscalías? Esa es la General de la República y ahí están estas personas. Eva de Guiv Zárate, con esta trayectoria, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juan Luis González Alcántara Carrancá, también un integrante del Poder Judicial, Tribunal del Consejo de la Judicatura, y el maestro Bernardo Batis, quien ya fue procurador capitalino en el gobierno de Andrés Manuel. ¿Están pendientes o cuáles son las que tendrían que presentar? Son 3. Una, la Fiscalía General de la Nación, que es la que veíamos. 2, esta es la segunda, la Fiscalía Anticorrupción, y ahí propone a 2 mujeres y a un hombre, María de la Luz Mijangos Borja, Diana Álvarez Mauri y Ricardo Peralta Saucedo, catedrático de la UNAM, en el caso de Diana Álvarez, consultora. Y esta es la tercera, que es la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, la FEPADE, María Estela Ríos González, ex procuradora del Trabajador, de la Defensa del Trabajo, Ernestina Godoy Ramos, diputada por Morena, y José Agustín Ortiz Pinchetti, también un hombre ligado a los equipos y gobierno de Andrés Manuel desde los años de la Ciudad de México. Mira, me parece que deberían recapacitar todos aquellos que cuestionaron al procurador Cervantes para que no se convirtiera en fiscal general de la Nación, porque dijeron que era el fiscal carnal, porque había una relación de amistad con el presidente Peña Nieto. Ahora van a aplaudir a los proyectos carnales de López Obrador. Todos son sus carnales, han sido trabajadores suyos. Colaboradores, sí. Todos han colaborado bajo su mando, salvo 1 o 2 excepciones que son de Morena. Es decir, me parece una impudicia lo que están haciendo al aplaudirle
estas ternas, que por cierto las debe mandar el Ejecutivo, no los candidatos, al aplaudirle estas ternas que son los carnales de López Obrador. Es una burla. Ya basta de tomarlos en serio, hombre. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tan independientes son estos señores? ¿No es cierto? Trabajaron Porque para él, independientes- son de su equipo, son de su partido, lo acompañan en todo y ahora resulta que estos son carnales, pero sí van a ser buenos, los carnales buenos. Yo tengo un matiz en lo que dice Pablo. Creo que se aplica a varios de los integrantes de estas ternas, no a todos. Tenemos a algunos académicos, pero como fue en el caso del gabinete, en realidad no son este tipo de abogados de trayectoria muy destacada que realmente sean incuestionables. Son personas, digamos, que tienen su trayectoria, pero que probablemente no sean los número uno en el ámbito en el que están. Y otros sí, el caso de Bernardo Batis, por ejemplo, pues son muchos Probadamente, años. claro. En el caso de la señora Mijangos, pues también desde hace muchos años. En el caso de Ernestina Godoy y José Agustín Ortiz Pinchetti, pues igual de muchos años. Creo que es una mezcla muy parecida a la del gabinete. En el gabinete, si recuerdan, hay personajes que claramente son de los afectos y cercanía de López Obrador, y hay otros que quizá no sean partidistas O que ni venían de sean la de los academia. más cercanos, pero son académicos que no son los más destacados en su campo. López Obrador sigue con su estrategia, aquí van los nombres, ya nos faltan poquitos, ya nos falta el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, y no sé si por ahí falte algún otro, pero lo que está planteando, y es una estrategia de campaña, a ver si le funciona o no, doy por adelantado toda la alineación de mi equipo, tratando con ello básicamente de generar confianza entre los electores dudosos. Entre los electores, sin duda, los que son partidarios plenos de López Obrador, no importa quién ponga, van a votar por él. Claro, ¿A quién le está hablando López Obrador? A aquellos electores dudosos, que claro. podrían estar todavía dudando de si van o no van. En ese sentido, creo que el resultado es mediano, porque no son grupos, ni en el caso del gabinete, que tengan plenamente, que sean plenamente aceptables. En el caso de gabinete, lo comentamos aquí en su momento, muchos de los postulados por Andrés Manuel no tienen experiencia de oficina pública. Jamás, ya no digamos en una Secretaría de Estado, que es un monstruo enorme que hay que saber qué hacer con eso, sino una dirección de departamento, una dirección de área. Nunca han estado en una de esas cosas. Es decir, hoy hizo una declaración después de presentar esto, dijo, son gente honesta, son gente confiable. Pero hace falta más, me Pero parece. son gente honesta porque están con él, son gente confiable porque son los suyos, son de Morena, la gran mayoría son de Morena, es decir, los escogió. ¿Qué van a estar haciendo estas personas? Tronándose los dedos para que gane López Obrador y que los incluya en la terna para estas fiscalías. Me parece una estafa a sus propios principios y a sus propios seguidores que dijeron no al fiscal carnal a Cervantes y ahora sacan una baraja de carnales para que sean los fiscales en todos los órdenes. Bueno, por eso te digo, yo creo que ya no hay que tomarlos tan en serio cuando critican algo. Pues habrá que ver, habrá que esperar los ver. nombramientos que faltan y a ver qué impacto tiene el manejo de estos nombres. Sí, y si le gustan el electorado, ¿no? Que yo coincido contigo, es una estrategia de campaña. Hay que ver si le funciona. Ahora, de independientes, pues así como que independientes, no se los veo por ningún lado, ¿no? Todo este debate aquel de que tendrían que ser apartidistas, que tendrían que venir a lo mejor de otros ámbitos con experiencia probada, etcétera, pero no militantes o seguidores de un partido político. Ninguno de estos califica ahí, ¿no? Aunque hay algunos muy buenos. nadie- Ortiz Pinchetti es extraordinario, Sí, a mí me bueno. encantaría. Oye, el maestro pero Batis también. trabajó, sí, pero el maestro Batis ya no está para estos trotes, para ser fiscal y para andar persiguiendo al Mochomo y al otro. No, por supuesto que no. Él lo postula, sí, lo postula a la Fiscalía General, tienes razón, sí, para luchar contra el narcotráfico. En fin. Bueno, Pablo, gracias, se nos acaba el tiempo. Enrique, gracias, Buenas muy noches. amable. Gracias a usted, no se despegue mucho más aquí en El Financiero. Buenas noches.